Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Engel. Dice, se calienta metano en un recipiente rígido, inicialmente a presión de 80 kPa y temperatura de 20 grados centígrados. El gas recibe calor hasta que alcanza la temperatura de 300 grados centígrados. Piden determinar la presión final, considerándolo como gas ideal y considerándolo como gas Benedict-Rubin. Iniciamos por gas ideal. Estas son las dos ecuaciones principales de estado para gas ideal. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra está en función de la masa, donde R es la constante específica del gas y depende del gas evaluado. Para calcular la presión 2, no puedo aplicar alguna de estas dos ecuaciones directamente, ya que del estado 2 solo se conoce la temperatura. Por esto se usa la ley combinada de los gases, la cual relaciona dos estados. Y por ser un recipiente rígido, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, aplicando la ley de Gay-Lussac, en la cual se despejaría la presión 2, ya que se conoce T1, P1 y T2. Para llegar a la ley combinada, puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones. Usaré esta en función de la masa. Por ser un sistema cerrado, la masa 1 es igual a la masa 2. Despejo masa. R y T pasan a dividir al otro lado de la igualdad. Igualando las masas, se relacionan ambos estados. La constante R se cancela y se llega a la ley combinada de los gases. Por ser el volumen constante, el volumen se cancela y llego a la relación de Gay-Lussac. Presión 2 va a ser igual a la presión 1, que multiplica la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Sustituyo la presión 1 y su unidad está en kilopascal. Sustituyo la temperatura 2, a la cual le voy a sumar 273.15 para llevarlo a unidades Kelvin. Y sustituyo la temperatura 1, que también la voy a llevar a grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se cancela, quedando kilopascal. Opero y se obtiene la presión 2 para gas ideal. Copiaré su valor. Ahora por gas Benedict-Rubin. Repasemos. Adicional a la ecuación de estado de los gases ideales, existen otros modelos más precisos. Y entre las ecuaciones de estado más complejas se encuentra la ecuación de Benedict-Rubin. Esta ecuación se caracteriza por incluir 8 constantes, cuyos valores dependen del gas evaluado. La ecuación de Benedict-Rubin es la versión ampliada de la ecuación Beatty-Bridgman. Esta ecuación Beatty-Bridgman la expliqué en un tutorial anterior y se basa en solo 5 constantes. La ecuación Benedict-Rubin brinda resultados muy precisos para densidades menores o iguales a 2.5 veces la densidad crítica del gas evaluado. Si lo queremos calcular, la densidad del gas es 1 sobre el volumen específico y la densidad crítica no se consigue directamente en tabla, pero es igual a la masa molar que se consigue en tabla dividido entre el volumen molar crítico que también se consigue en tabla. Para calcular la presión se aplica directamente la ecuación y esta debe estar en unidad kilopascal. Generalmente los textos indican en una nota como esta en qué unidad debe estar las unidades de presión, las unidades de volumen molar, de temperatura y las unidades de la constante universal para que sean compatibles con las constantes en las cuales no nos dan unidades. En algunos textos también podrán encontrar tablas de estas 8 constantes con diferentes valores. Depende de las unidades usadas. Les aclaro, acá estoy con el texto Engel. Por ejemplo, el texto Morán-Shapiro nos muestra esta tabla de constantes, las cuales, algunas de ellas, son 1000 veces menor. Veamos la constante A. Acá vale 1.90 en el texto de Shapiro. Y en el texto de Engel vale 190. El texto Shapiro, la presión está en bar. Y como de kilopascal a bar se divide entre 1000, cambian algunas constantes. Igual cambia la constante de los gases, que se divide entre 1000 para representarla en bar. Seguimos con el texto Engel. Se tiene la R, que es la constante universal de los gases, y se muestra 2 veces. El libro Engel la representa como RU, constante universal de los gases. Otros textos la representan como R con una barra arriba. Y su valor equivalente depende de las unidades usadas. El texto indica usar kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Y para el cálculo voy a tomar todos los decimales. Seguimos. La temperatura se encuentra 5 veces en la ecuación, elevado a diferentes grados, y debe estar en grado de temperatura Kelvin, dividido entre el volumen específico molar. Este se encuentra 7 veces en la ecuación, elevado a varios grados.
la unidad va a ser en metros cúbicos sobre kilomol. Sigamos con las constantes. En esta línea se encuentran las 8 constantes del gas metano. Se tiene la constante B sub 0, la constante A sub 0, la constante C sub 0, la constante B minúscula, la constante A minúscula, la constante alfa, la constante C minúscula, la constante gamma y E, que es el número de Euler. Para calcular la presión 2, se va a necesitar conocer el volumen específico molar 2, y esto lo haremos por el estado 1. Sabemos que volumen molar es igual al volumen sobre el número de moles, y por ser un recipiente rígido, el volumen 1 es igual al volumen 2, y por ser un recipiente cerrado, el número de moles no cambia, es constante, por lo que se cumple que el volumen molar 2 va a ser igual al volumen molar 1. Para calcular el volumen molar 1 por la ecuación de estado de gases ideales, hay que comprobar primero si el estado 1 es gas ideal. Y una forma de comprobarlo es la siguiente. La teoría dice que para presiones muy bajas, donde la presión reducida es muy inferior a 1, se puede considerar como gas ideal sin considerar la temperatura. Esto se puede ver en la carta de compresibilidad. En el eje X está la presión reducida y en el eje Y se encuentra el factor Z. A presiones reducidas muy inferiores a 1 por esta zona, el factor Z es aproximadamente 1 sin importar la temperatura. Y si Z es 1, el gas es ideal. Y la presión reducida la podemos calcular como presión sobre presión crítica. Los valores críticos se buscan en tabla. Utilizaré la tabla 1 del libro Cengel para propiedades críticas en unidades internacionales. Busco el gas metano y copio la presión crítica. Presión reducida va a ser igual a la presión 1, sustituyo su valor, la cual se encuentra en kilopascal, y sustituyo la presión crítica. Esta presión crítica la voy a multiplicar por 1000 para llevar de megapascal a kilopascal. Opero y la presión reducida es muy pero muy inferior a 1, o sea que se puede considerar como gas ideal. Puedo aplicar directamente la ecuación de estado. Y se va a utilizar la ecuación en función del número de moles para poder calcular el volumen específico molar. La constante universal tiene que estar en estas unidades. De la ecuación de estado, los moles que multiplican los paso a dividir al lado izquierdo. Y volumen sobre el número de moles es volumen específico molar. La presión que multiplica la paso a dividir al lado derecho, quedando que volumen específico molar es igual a la constante universal que multiplica la temperatura 1 dividido entre la presión 1. Sustituyo la constante universal de los gases, que multiplica la temperatura 1. A esta le voy a sumar 273.15 para llevarla a grados Kelvin, dividido entre la presión 1. Veamos las unidades. Kilopascal con kilopascal se cancelan. Grados Kelvin con grados Kelvin se cancelan, quedando metros cúbicos sobre kilomol. Opero y obtengo el volumen molar 1, que es igual al volumen molar 2. Ahora sí procedo a calcular la presión 2. La temperatura 2 la voy a llevar a grados Kelvin sumándole 273.15. Recuerden lo que mencioné anteriormente, que como los textos no nos dan las unidades de las constantes, vamos a garantizar que el volumen molar, la temperatura y la constante universal estén en estas unidades para que los resultados de la presión sean kilopascal. Para el cálculo voy a dividir la ecuación en bloques. Presión 2 va a ser igual, bloque 1, a la constante universal de los gases, sustituyo su valor, que multiplica la temperatura 2 en grados Kelvin, sustituyo su valor, dividido entre el volumen molar, sustituyo su valor, opero y obtengo el valor de bloque 1. Ahora calculo el segundo bloque, más, entre paréntesis, la constante B sub 0, sustituyo su valor, que multiplica la constante universal de los gases, sustituyo su valor, y a su vez multiplica la temperatura 2, sustituyo su valor, menos la constante A sub 0, sustituyo su valor, menos esta división, que es la constante C sub 0, sustituyo su valor, dividido entre la temperatura 2, que debe estar al cuadrado, sustituyo su valor. Cierro paréntesis y que multiplica a 1 sobre el volumen específico molar 2. Sustituyo su valor. Opero y obtengo el valor del bloque 2. Ahora voy con el tercer bloque. Más la constante B minúscula, sustituyo su valor,
que multiplica la constante universal de los gases, sustituyo su valor, por la temperatura 2, sustituyo su valor, menos la constante A minúscula, sustituyo su valor. Todo esto dividido entre el volumen específico elevado al cubo, sustituyo su valor. Opero y obtengo el valor del bloque 3. Ahora voy con el cuarto bloque, más la constante A minúscula, sustituyo su valor, que multiplica la constante alfa, sustituyo su valor, dividido entre el volumen específico molar elevado a la 6, sustituyo su valor. Opero y obtengo el valor de este bloque. Más, en este último bloque incluyo toda esta operación. La constante C, sustituyo su valor, dividido entre el volumen específico molar al cubo, sustituyo su valor, que multiplica la temperatura 2 al cuadrado, sustituyo su valor, y todo esto multiplica entre paréntesis 1 más la constante gamma, sustituyo su valor, dividido entre el volumen específico molar al cuadrado, sustituyo su valor, multiplicado a su vez por el número de Euler, sustituyo su valor, que está elevado a la constante gamma con valor negativo, sustituyo su valor, y dividido entre el volumen específico molar al cuadrado, sustituyo su valor. Opero y obtengo el valor de este bloque. Hago la sumatoria y obtengo el valor de la presión 2 en kilopascal. Si lo quieren comprobar, en la descripción del video he dejado una plantilla en Excel en la que puede también comprobar sus casos. La presión es la incógnita. Se tienen las constantes del gas metano que he tomado del libro Sengel. En esta celda calcularé la presión 2 y he colocado la ecuación de Bennett-Wehr-Rubin haciendo enlace con cada una de las constantes y con cada uno de los datos. Recuerden las unidades que deben estar los datos. La temperatura debe estar en grados Kelvin, la constante universal en estas unidades, el volumen molar en metros cúbicos sobre kilomol para poder obtener la presión en kilopascal. Y podemos ver que nos dio el mismo resultado. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.